La cultura en disputa. Episodio Guerra y cultura. La violencia como forma de mundo. Hay una forma superficial de entender la guerra. Pensarla únicamente como enfrentamiento armado, como combate, como acontecimiento político o militar. Pero quizá la guerra sea algo más profundo, una manera de organizar la sensibilidad de una sociedad. Porque una guerra prolongada no solo deja muertos, produce hábitos, produce imaginarios, produce una forma específica de relacionarse con el tiempo, con el cuerpo, con el lenguaje y con los otros. En ese sentido, la guerra también es cultura. Esto puede sonar incómodo. Solemos pensar cultura como aquello elevado, el arte, la música, la literatura. Pero desde la filosofía de la cultura es mucho más radical que eso. Cultura es el horizonte simbólico desde el cual una sociedad interpreta el mundo. Y justamente ahí actúa la violencia. La Comisión de la Verdad de Colombia, en su informe final del año 2022, señala que el conflicto armado transformó profundamente las prácticas culturales y las formas de vida y numerosas comunidades. No se trata únicamente de destrucción física, se trata de una modificación de la experiencia humana misma. Una sociedad atravesada durante décadas por la violencia aprende a percibir distinto. Aprende el silencio, aprende la sospecha, aprende la fragmentación. La guerra altera incluso la manera en que aparece el otro. El filósofo Emmanuel Levinas afirmaba que la ética nace en el encuentro con el rostro del otro, es decir, en la experiencia de reconocer una alteridad irreductible. Pero en la guerra ocurre algo distinto. El otro deja de aparecer como rostro y comienza a aparecer como amenaza, categoría o enemigo. La violencia necesita simplificar al otro para poder administrarlo. Y quizá una de las consecuencias más profundas de toda guerra sea precisamente esa, la reducción de la complejidad humana. En Colombia, el conflicto armado no solo ocupó territorios, también ocupó imaginarios. Configuró modos de hablar, de callar y de recordar. Incluso generaciones enteras crecieron bajo una temporalidad marcada por la incertidumbre y el miedo. La violencia dejó de ser un acontecimiento excepcional y comenzó a convertirse lentamente en atmósfera. Aquí aparece una cuestión filosófica fundamental. ¿Qué ocurre cuando una sociedad normaliza la violencia? Walter Benjamin escribió que todo documento de cultura es también un documento de barbarie. No porque la cultura sea falsa, sino porque ninguna cultura está completamente separada de las relaciones históricas de dominación y sufrimiento que la atraviesan. Tal vez por eso, en contextos de guerra, el arte y la memoria adquieren una densidad distinta. No funcionan solamente como expresión estética, funcionan como resistencia frente a la desaparición del sentido. La Comisión de la Verdad muestra cómo numerosas comunidades conservaron cantos, rituales, relatos y prácticas colectivas incluso en medio del conflicto. Esto resulta filosóficamente importante porque revela algo esencial. El ser humano no solo necesita sobrevivir biológicamente, necesita también preservar un mundo simbólico habitable. Sin símbolos compartidos, la vida colectiva se desintegra. Y quizá por eso la guerra no destruye únicamente cuerpos, destruye narraciones comunes, vínculos y formas de reconocimiento. Pero entonces aparece otra pregunta. ¿Puede la cultura reconstruir aquello que la violencia fractura? Quizá no de manera total. Hay heridas históricas que no desaparecen del todo. Sin embargo, la memoria puede impedir que el sufrimiento quede reducido al olvido o a la estadística. Paul Ricoeur entendía la memoria como una responsabilidad ética. Recordar no consiste simplemente en almacenar el pasado, sino en sostener la presencia de aquello que una sociedad preferiría expulsar de sí misma. En ese sentido, recordar también incomoda, porque obliga a preguntarnos hasta qué punto la violencia no fue solamente un accidente histórico, sino una estructura profundamente arraigada en nuestras formas de convivencia. Pensar filosóficamente la relación entre guerra y cultura implica entonces abandonar una visión ingenua de ambas. La cultura no es un espacio puro separado de la violencia, y la guerra no es únicamente destrucción material. Ambas se entrelazan en la forma concreta en que una sociedad produce sentido. Quizá la pregunta más importante no sea cómo representar la violencia, sino cómo evitar que ésta termine definiendo completamente nuestra manera de ser en el mundo.